Hola a todos los amigos del canal, sean bienvenidos a Lecturas del Código Civil. Estamos ya en el título 8, en el título octavo de las limitaciones del dominio y primeramente de la propiedad fiduciaria. Recordar que estamos inmersos en el libro segundo del Código Civil y vamos a revisar el título octavo ahora. El artículo 732 nos señala de las limitaciones del dominio. El dominio puede ser limitado de varios modos. Dos puntos. Uno, por haber de pasar a otra persona en virtud de una condición. Dos, por el gravamen de un usufructo, uso u habitación a que una persona tenga derecho en las cosas que pertenecen a otra. Y número 3, por las servidumbres. El artículo 733 señala de que sea la propiedad fiduciaria, el fideicomiso y la restitución. 733 señala se llama propiedad fiduciaria la que está sujeta al gravamen de pasar a otra persona por el hecho de verificarse una condición. La constitución de la propiedad fiduciaria se llama fideicomiso. Este nombre se da también a la cosa constituida en propiedad fiduciaria. La traslación de la propiedad a la persona en cuyo favor se ha constituido el fideicomiso se llama restitución. El artículo 734 señala de las cosas sobre las que puede constituirse fideicomiso. No pueden constituirse fideicomisos sino sobre la totalidad de una herencia o sobre una cuota determinada de ella o sobre uno o más cuerpos ciertos. El artículo 735 señala de los modos de constituir el fideicomiso. Los fideicomisos no pueden constituirse sino por acto entre vivos, otorgado en instrumento público o por acto testamentario. La constitución de todo fideicomiso que comprenda o afecte un inmueble deberá inscribirse en el competente registro. El artículo 736 de la constitución de usufructo y fideicomiso sobre una misma propiedad. Una misma propiedad puede constituirse a la vez en usufructo a favor de una persona y en fideicomiso a favor de otra. El artículo 737 señala de quién puede ser fideicomisario. El fideicomisario puede ser persona que al tiempo de deferirse la propiedad fiduciaria no existe, pero se espera que exista. El artículo 738 señala de la necesidad de la condición en el fideicomiso. El fideicomiso supone siempre la condición expresa o tácita de existir el fideicomisario o su sustituto a la época de la restitución. A esta condición de existencia pueden agregarse otra copulativa o disyuntivamente. El artículo 739 del plazo máximo de la condición de la que penda la restitución. Toda condición de que penda la restitución de un fideicomiso y que tarde más de 5 años en cumplirse se tendrá por fallida, a menos que la muerte del fiduciario sea el evento de que penda la restitución. Estos 5 años se contarán desde la delación de la propiedad fiduciaria. El artículo 740 está derogado. El artículo 741 señala de las disposiciones a día que no equivalen a condición. Las disposiciones a día que no equivalgan a condición según las reglas del título de las asignaciones testamentarias no constituyen fideicomiso. El artículo 742 del nombramiento de dos o más fiduciarios o fideicomisarios. El que constituye un fideicomiso puede nombrar no solo a uno sino a dos o más fiduciarios o dos o más fideicomisarios. De los sustitutos del fideicomisario, el artículo 743 señala el constituyente puede dar en fideicomisario. El constituyente puede dar al fideicomisario los sustitutos que quiera para en caso que deje de existir antes de la restitución por fallecimiento u otra causa. Estas sustituciones pueden ser de diferentes grados, sustituyéndose una persona al fideicomisario nombrado en primer lugar, otra al primer sustituto, otra al segundo, etc. El artículo 744 de la designación expresa de sustitutos. No se reconocerán otros sustitutos que los designados expresamente en el respectivo acto entre vivos o testamento. El artículo 745 de la prohibición de constituir dos o más fideicomisos sucesivos.
Se prohíbe constituir dos o más fideicomisos sucesivos, de manera que, restituido el fideicomiso a una persona, lo adquiera ésta con el gravamen de restituirlo eventualmente a otra. Si de hecho se constituyeran adquirido el fideicomiso por uno de los fideicomisarios nombrados, se extinguirá para siempre la expectativa de los otros. El artículo 746 señala del nombramiento de fideicomisarios de primer grado que se espera que existan. Si se nombra uno o más fideicomisarios de primer grado y cuya existencia haya de aguardarse en conformidad al artículo 737, se restituirá la totalidad del fideicomiso en el debido tiempo a los fideicomisarios que existan, y los otros entrarán al goce de él a medida que se cumpla respecto de cada uno la condición impuesta. Pero expirado el plazo prefijado en el artículo 739, no se dará lugar a ningún otro fideicomisario. El artículo 747 señala de la conversión en capitales acensuados de los inmuebles grabados con fideicomisos perpetuos, mayorazgos o vinculaciones. Los inmuebles actualmente sujetos al gravamen de fideicomisos perpetuos, mayorazgos o vinculaciones se convertirán en capitales acensuados según la ley o leyes especiales que se hayan dictado o se dicten al efecto. El artículo 748 señala del goce de la propiedad conditione pendente cuando no sea designado o falta del fiduciario. Cuando en la constitución del fideicomiso no se designe expresamente el fiduciario, o cuando falte por cualquiera causa el fiduciario designado, estando todavía pendiente la condición, gozará fiduciariamente de la propiedad el mismo constituyente si viviere o sus herederos. El artículo 749 de la reserva de frutos pendientes de la condición: si se dispusiere que mientras pende la condición se reserven los frutos para la persona que en virtud de cumplirse o de faltar la condición adquiere la propiedad absoluta, el que haya de administrar los bienes será un tenedor fiduciario, que sólo tendrá las facultades de los curadores de bienes. El artículo 750 del derecho de acrecer entre los propietarios fiduciarios: siendo dos o más los propietarios fiduciarios, habrá entre ellos derecho de acrecer, según lo dispuesto para el usufructo en el artículo 780, inciso 1. El artículo 751 señala de la enajenación de la propiedad fiduciaria. La propiedad fiduciaria puede enajenarse entre vivos y transmitirse por causa de muerte, pero en uno y otro caso con el cargo de mantenerla indivisa y sujeta al gravamen de restitución bajo las mismas condiciones que antes. No será, sin embargo, enajenable entre vivos cuando el constituyente haya prohibido la enajenación, ni transmisible por testamento o habientestato cuando el día prefijado para la restitución es el de la muerte del fiduciario. Y en este segundo caso, si el fiduciario la enajena en vida, será siempre su muerte la que determine el día de la restitución. El artículo 752 de la administración confiada a quien da mejores seguridades de conservación nos dice: cuando el constituyente haya dado la propiedad fiduciaria a dos o más personas, según el artículo 742, o cuando los derechos del fiduciario se transfieran a dos o más personas, según el artículo precedente, podrá el juez, a petición de cualquiera de ellas, confiar la administración a aquella que diere mejores seguridades de conservación. El artículo 753 del fiduciario de cuota y a la vez dueño de otra. Si una persona reúne en sí el carácter de fiduciario de una cuota y dueño absoluto de otra, ejercerá sobre ambas los derechos de fiduciario, mientras la propiedad permanezca indivisa, pero podrá pedir la división. Intervendrán en ellas las personas designadas en el artículo 761. El artículo 754 de los derechos del fiduciario sobre las especies que pueden ser obligado a restituir. El propietario fiduciario tiene sobre las especies que puede ser obligado a restituir los derechos y cargas del usufructuario, con las modificaciones que en los siguientes artículos se expresan. El 755 de la obligación de prestar caución de conservación y restitución. No es obligado a prestar caución de conservación y restitución sino en virtud de sentencia de juez
que así lo ordene como providencia conservatoria impetrada en conformidad al artículo 761. El artículo 756 de las expensas a que es obligado el propietario fiduciario es obligado a todas las expensas extraordinarias para la conservación de la cosa, incluso el pago de las deudas y de las hipotecas a que estuviera afecta, pero llegado el caso de la restitución tendrá derecho a que previamente se le reembolsen por el fideicomisario dichas expensas reducidas a lo que en mediana inteligencia y cuidado debieron costar y con las rebajas que van a expresarse. Número 1. Si se han invertido en obras materiales como diques, puentes, paredes, no se le reembolsará en razón de estas obras, sino lo que valgan al tiempo de la restitución. Número 2. Si se han invertido en objetos inmateriales como el pago de una hipoteca o las cosas de un pleito que no hubiere podido dejar de sostenerse sin comprometer los derechos del fideicomisario, se rebajará de lo que hayan costado estos objetos una 20ª parte por cada año de los que desde entonces hubiere transcurrido hasta el día de la restitución. Y si hubiere transcurrido más de 20, nada se deberá por esta causa. El artículo 757 de las facultades del propietario fiduciario para gravar los bienes que posee fiduciariamente. En cuanto a la imposición de hipotecas, censos, servidumbres y cualquiera otro gravamen, los bienes que fiduciariamente se posean se asimilarán a los bienes de la persona que vive bajo tutela o curaduría, y las facultades del fiduciario o las del tutor o curador, impuestos dichos gravámenes sin previa autorización judicial, con conocimiento de causa y con audiencia de los que según el artículo 761 tengan derecho para impletar providencias conservatorias, no será obligado el fideicomisario a reconocerlos. El artículo 758 señala de la administración de las especies comprendidas en el fideicomiso. Por lo demás, el fiduciario tiene la libre administración de las especies comprendidas en el fideicomiso y podrá mudar su forma, pero conservando su integridad y valor. Será responsable de los menoscabos y deterioros que provengan de su hecho o culpa. Del fiduciario y las mejoras necesarias, el 759, el fiduciario no tendrá derecho a reclamar cosa alguna en razón de mejoras no necesarias, salvo en cuanto lo haya pactado con el fideicomisario a quien se haga la restitución, pero podrá oponer en compensación el aumento de valor que las mejoras hayan producido en las especies hasta concurrencia de la indemnización que debiere. El artículo 760 de la responsabilidad del fiduciario si se le concede el derecho a gozar de la propiedad a su arbitrio y libre disposición. Si por la constitución del fideicomiso se concede expresamente al fiduciario el derecho de gozar de la propiedad a su arbitrio, no será responsable de ningún deterioro. Si se le concede además la libre disposición de la propiedad, el fideicomisario tendrá solo el derecho a reclamar lo que exista al tiempo de la restitución. El artículo 761 de las facultades del fideicomisario conditione pendente. El fideicomisario, mientras vende la condición, no tiene derecho ninguno sobre el fideicomiso, sino la simple expectativa de adquirirlo. Podrá, sin embargo, impretar las providencias conservatorias que le convengan si la propiedad pareciere peligrar o deteriorarse en manos del fiduciario. Tendrá el mismo derecho los ascendientes del fideicomisario que todavía no existe y cuya existencia se espera, los personeros de las corporaciones y fundaciones interesadas y el defensor de obras pías, si el fideicomiso fuere a favor de un establecimiento de beneficencia. De la muerte del fideicomisario antes de la restitución. El fideicomisario que fallece antes de la restitución no transmite por testamento o ad intestato derecho alguno sobre el fideicomiso, ni aun la simple expectativa que pasa ipso iure al sustituto o sustitutos designados por el constituyente si lo hubiere. El artículo 763 y último de este título nos habla de las causas de extinción del fideicomiso. El fideicomiso se extingue, número 1, por la restitución, número 2, por la resolución del derecho de su autor, como cuando se ha constituido el fideicomiso sobre una cosa que se ha comprado con pacto de retroventa y se verifica la retroventa. Número 3, por la destrucción de la cosa en que está constituido, conforme a lo prevenido respecto al usufructo en el artículo 807.
Número 4, por la renuncia del fideicomisario antes del día de la restitución sin perjuicio de los derechos de los sustitutos. Número 5, por faltar la condición o no haberse cumplido en tiempo hábil. Número 6, por confundirse la calidad de único fideicomisario con la de único fiduciario. Eso sería con respecto al fideicomiso. En el siguiente título va a ser el título 9. Vamos a revisar del derecho de usufructo.